Hola, buenas noches. Hoy es miércoles 26 de mayo. Vamos a darle continuidad al capítulo 20 y vamos a continuar con nuestro estudio el día de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas con hacer una oración? Señor, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene poder y autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Te damos gracias porque hoy tu palabra entrará por mis oídos. Tu palabra, Señor, al leerla, la entenderé, la comprenderé. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual salió de tu boca para ser cambiado, transformado. Tu palabra, Señor, será honrada, Señor, el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estar delante de ti en esta noche. Amén. Vamos a abrir nuestro libro, nuestra Biblia en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel 21, y ahí vamos a darle lectura. Acompáñame con tu vista, lo voy a leer. Dice: vino David a Nabot, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: y el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto del que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David, dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero te daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salía, los vasos de los jóvenes eran santos. Aún en el viaje es profano, cuanto más serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios para poner panes calientes de los que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí un criado detenido delante de Dios, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el príncipe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. Dámela. Y levantándose David de aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en la danza diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis a este hombre demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese lo loco delante de mí? Había de entrar
en mi casa? Bueno, en este capítulo vemos cómo David huye hacia el sumo sacerdote en busca de ayuda, y en el 1 y 2 dice que David va a Ahimelech, al sacerdote. Aquí ya habían pasado 10 años cuando David había matado a Goliat. Él tenía alrededor de unos 20 años quizás. Él duró en su destierro, lo que anduvo huyendo fueron 10 años, y a lo largo de todo este tiempo fue entrenado, fue buscando de Dios también. Pero también vemos que en esta parte pues vemos que David dejó a su familia, dejó a sus hijos, a su esposa, pues sus bienes también. Entonces pues David huye de Saúl a Nabot, y esta es una ciudad que está entre Jerusalén y Gabaa. Nabot era un sitio principal de adoración. David había perdido lo mejor, que era pues, también a su amigo Jonathan. David sabía que este era un buen lugar para refugiarse, para pedir ayuda al sacerdote, porque este lugar es casa de adoración a Dios. Entonces siempre es bueno tener y considerar la presencia de Dios como el primer refugio en medio de cualquier situación. Entonces pues el sacerdote Ahimelech conoce a David, porque David es el rey, y lo conoce bien. Y aquí pues vemos un poquito que en esta plática se sorprende el sacerdote y le dice: ¿cómo vienes tú solo? ¿Por qué vienes tú solo? Me gustan estas palabras porque dice Ahimelech que conocía a David, pero la versión, hay una de las versiones que leí que dice que la palabra fue de asombro, se asombró de verlo solo, y la otra dice que tuvo miedo, que es algo muy poco visto dentro de las versiones que estuve leyendo. Y y aquí vemos que dentro de toda esta plática, lo que empieza a hacer David es una serie de mentiras. Dice que el rey me encomendó un asunto privado, me encomendó unas cosas personales, pero la verdad es que David no sabía cómo decirle que estaba huyendo de Saúl. Entonces David aquí empieza con una pequeña serie de cosas que son mentiras, y que los hombres de Dios que vemos en la Biblia, cómo también hicieron cosas digamos, pecados de este tipo de naturaleza, de mentir. Y David aquí, Dios no le está solapando la mentira, pero simplemente la está dejando registrada para que veamos nosotros y aprendamos que delante de Dios no existen ni mentiras blandas, ni mentiras pequeñas, ni pecados suavecitos, ni duros. No, ¿sabes qué? Lo que es pecado delante de Dios. Entonces este es el asombro primeramente entre la relación entre David y el sacerdote Ahimelech. Y David, dentro de todo este recorrido que lleva, pues el día que se presenta a Ahimelech es el día sábado, y David cuando lo ve le dice: dame 5 panes, dame lo que tengas, tenemos hambre, no hemos comido. Entonces el rey Ahimelech le dice que pues no tiene pan común, no tiene otro tipo de comida, simplemente acabo de retirar los panes de la propiciación, he quitado los panes de la semana y he puesto los nuevos, los frescos, los calientes. Entonces le dice David: yo quiero de esos panes. Dice que David lo único que le está diciendo es: la única condición para poderte dar estos panes es que los jóvenes sean limpios, que los jóvenes estén puros, que los jóvenes estén por lo menos guardados de mujer, como lo marca el libro de Éxodo, cuando yendo a Éxodo 19, en el 9, en el 11 y en el 15, ahí es cuando Dios se va a aparecer a Moisés y les dice: santifica al pueblo, que no hagan cosas que no tienen que hacer, apártalos. Dice: y por lo menos que se aparten 3 días de mujer. Este es un tema muy importante. Este es un tema muy importante dentro de lo que es la vida matrimonial. Fíjate lo que está diciendo aquí.
que los jóvenes sean limpios, pero es algo que no se tiene que descuidar dentro de la vida sexual del matrimonio. Porque aquí le está diciendo el sacerdote, por lo menos para que participen de lo sagrado, que se hayan guardado 3 días. Y como lo leemos en Éxodo, que se guarden 3 días. Es muy importante no descuidar este tipo de relación íntima en el matrimonio. ¿Por qué? Porque también lo vemos en el primer libro de Corintios, cuando Pablo escribe y dice que el hombre cumpla con su deber conyugal con su esposa, que no se nieguen unos a los otros, que es importante que mantengan esa relación. Dice que solamente se pueden separar, pero si se van a dedicar a la oración y por poco tiempo. El único objetivo de todo esto es, dice, para que no les gane lugar el diablo, para que no les gane ventaja, para que no les saque ventaja. Entonces fíjate lo importante que es toda esta enseñanza que viene dentro de este capítulo. Y entonces David le dice que sí, todos ellos se han guardado, y por eso el sacerdote los hace participar de ese pan que se llama del rostro de la presencia de Dios, del rostro de Dios, pan de misericordia, y el sacerdote les provee ese tipo de pan a David y a los muchachos que iban con él, de los cuales David ahí, pues, como lo dije hace un momento, ya había mentido, ¿no? En el 21:7 dice que había un siervo que se llamaba Doeg, siervo de Saúl, y estaba observando todo. Pareciera que fueron casualidades las cosas, porque David venía huyendo de Saúl, llega a la casa, al lugar de donde estaba el sacerdote, pero el sacerdote no es que viniera persiguiendo a David en esos momentos, sino simplemente es que este hombre, que era el encargado principal de los pastores de Saúl, venía a hacer un sacrificio, venía a presentar un holocausto. Entonces ya cuando él ve toda esta situación, entonces sí es cuando ya recurre y le dice a Saúl, ¿no? Luego vemos en el 21:8 y 9 dice que David, al ver todo esto, pues le dice que si tiene una arma a la mano, que si tiene una espada, que si tiene una lanza, y le dice, no tengo ninguna, solamente tengo con la que tú venciste hace un par de años al gigante Goliat. Dice, bueno, pues dámela. Y el que estuviera ahí, pues no fue algo que tuviera esa espada, algo mágico, algo especial, algo wow, ni tampoco. Simplemente le dice que es una espada que estuvo ahí, que la guardaron ahí, pero no estaba consagrada a Dios, nada por este tipo de cosas, no era nada místico, simplemente estaba ahí. Y entonces le dice al sacerdote, si la quieres, tómala, porque es la única que hay. Entonces, pues David la toma consigo, y fíjate cómo dice, ninguna como ella, dámela. Y qué bueno que es que pudo tomar esa espada en estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque dice, ninguna como ella. No porque, lo vuelvo a repetir, no tuviera algún poder mágico, nada por el estilo. Simplemente por una razón. Porque le recordó que con esa espada él venció a un gigante, que venció a parte de su enemigo, que venció a parte de aquellos que venían persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces dice, ok, está bien. Y la toma esa espada David, y pues bueno, él huye con esta espada cuando una vez más. Entonces, en el 21 dice, y David puso en su corazón estas palabras. Dice, David decide huir de la ciudad de Filistea de Gad, a la cual estaba cerca del territorio de Judá. Entonces él pues ya se va de ahí, él ya pasa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en el 12 dice, y David puso en su corazón. ¿Cuáles son estas palabras? Cuando él escuchó, cuando dijeron, ¿qué no es este el rey de la tierra? El nombre de David era famosísimo en toda la tierra. Y de hecho, todos sabían, hasta le pusieron tonada para que no se les olvidara quién era David.
Cuando dicen, no es del cual cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero cuando escucha él esto, dice, él puso en su corazón, dice, el peso de esas palabras fue mucho más fuerte que cualquier otra cosa, dice. Y aquí podemos ver el peso que puede tener las palabras cuando no estamos confiando en Dios. Estas palabras fueron las que le trajeron un temor hacia el corazón de David, y tuvo gran temor de Aquís. Tuvo un gran temor. Ahora, si te das cuenta, David viene de una situación como que de menos a más, en el sentido de que miente, sigue mintiendo y sigue mintiendo. Ya lo vimos, lo vuelvo a repetir, para nada más para recordar lo que estamos hablando. Le dice que le encomendó un asunto especial el rey, que no tomó armas, pero esa no era la verdad. Él venía huyendo. Entonces vemos mentira tras mentira, ¿no? Y vemos aquí, dice, y tuvo gran temor. Eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nos dejemos abrazar del temor. Primer punto, cuando dejamos de confiar en Dios, ya no tenemos seguridad, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos descubiertos, y viene el temor a paralizarnos, viene ese temor a intimidarnos, nos quita la paz, y entonces de alguna forma empieza a mentir él. Por esta razón, porque tenía un temor por su vida, un temor por su seguridad, un temor por su familia, un temor por todo lo que estaba pasando. No está por demás, pues lo querían matar. Así que tengamos cuidado de confiar en Dios. Y en el 21:13 dice, y David se fingió loco por el temor de Aquís. Y fíjate algo muy curioso. Él se fue a pedir asilo a los filisteos. Qué curioso, ¿no? Aunque Dios les dio gracia un poco más adelante, pero lo vamos a ver más adelante. No me adelanto. Entonces, él se fingió loco delante del rey y le dice que se dejó escurrir. O sea, hizo una buenísima actuación aquí David. Fue perfecta. Cuando escucha que ves el rey, cuando escucha las palabras, atemoriza. ¿Sabes qué? Dice que empezó a escribir como loquito en las paredes, en las puertas, ¿no? Y se dejó escurrir la barba, y me imagino que se echó a tierra y que rasgó su ropa, y entonces ahí como que le tartamudeaba, y que gugú gaga, y que no sé, hasta torcía los brazos a lo mejor, pues para poderse fingir más todavía. Pero aquí en estas palabras de fingirse loco, era porque tenían ciertos temores la gente, tenía más bien ciertas creencias, la palabra correcta es creencias, tenían ciertas creencias cuando decían que si alguien de este tipo de naturaleza estaba loco, es porque había un espíritu, había otra cosa que les podía hacer daño, que les podía hacer malestares, pero también había otro sentimiento de que cuando alguien veía a una persona así y la adoptaba, pues también tenía que cuidar y protegerla, ¿no? Tenía que estar ahí siendo misericordioso con ella. Entonces, ese es el punto de todo este capítulo, de que cómo está. Entonces, lo que hace David en todo este capítulo, en toda esta situación, lo que David hace es reconcilia su corazón con el Señor. ¿Por qué? Porque vemos que en el Salmo 34 está muy relacionado hacia el Salmo. Este capítulo 21 está muy relacionado hacia el capítulo número 34, ¿no? Cuando dice, y con mi voz clamé al Señor, y Él me guardó y me protegió de todos mis enemigos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Entonces Él empieza a reconciliar su corazón con Dios. Y esto es muy bueno. Esto es muy padre, que en medio de una situación, en medio de este capítulo triste, y en medio de que se da cuenta de que está mintiendo, Él una vez más, y que se vea atrapado por el temor, Él regresa su corazón hacia el Señor. Por eso lo dice en el Salmo 34. ¿Cómo lo podemos aplicar tú y yo esta enseñanza en nuestra vida? Es lo mismo.
es lo mismo. Venimos huyendo de algún pasado, venimos huyendo de alguna situación, venimos huyendo de circunstancias familiares, económicas, sociales, venimos huyendo de problemas sentimentales, pero ¿sabes qué? El mejor momento siempre será acudir a una persona que nos pueda ayudar en el sentido de decir, voy a la casa de Dios, voy a buscar a un sacerdote, voy a buscar a un buen consejero, voy a buscar a una persona que me pueda ayudar y que me pueda orientar. David, con gran bendición, fue hacia el sacerdote y fue y pidió pan. Y como sacerdotes, fíjate, tú y yo, que somos sacerdotes de Dios, cuando vemos al necesitado, siempre tenemos que darle un pan fresco, un pan sagrado, un pan no ordinario, no aconsejarles no de nuestra propia experiencia, no aconsejarles humanamente. Tenemos que estar siempre fundamentados en la palabra que es el pan de vida y darles ese alimento que les pueda saciar, ese alimento que les pueda animar, ese pan que pueda levantar su vida una vez más y recobrar ánimo para el momento difícil. David huyó y ¿sabes qué? Iba a huir de una manera equivocada también. Iba a hacer alianza con los enemigos. Pero tú y yo tampoco podemos hacer alianza con nuestros enemigos, con la gente que no conoce de Dios. No podemos hacer alianza con ellos. Tenemos que saber con quién nos vamos a aliar y somos dependientes de Dios tú y yo. Tú y yo somos dependientes de Dios y solamente los únicos que nos pueden ayudar, escúchalo bien, el único que nos puede ayudar es Dios. Él es el que nos puede librar de la muerte. Él es el único que nos puede librar de la persecución. Es el único que nos puede librar de las situaciones por las cuales estemos pasando. Dice que pidió un arma. Y tú y yo tenemos que tomar una espada. Él tomó una espada con la cual mató a su enemigo. Y la palabra de Dios en Gálatas dice que estas son nuestras armas, que tomemos la espada que es la palabra de Dios, que nos vistamos de ella cada momento, cada instante para poder resistir los dardos del enemigo, que nos vistamos y nos ciñamos bien para los momentos difíciles. Tenemos que estar bien ceñidos con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos la palabra. Que nos reunamos, que tengamos devocionales, porque eso es lo que va a fortalecer nuestra fe para cuando vengan estos tipos de situaciones. Dice que se fingió loco. Que hizo cosas ahí. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que dentro de todo eso Dios le dio gracia y lo libró. Y Dios te puede librar a ti en esta noche. Dios puede guardar tu vida. Dios puede proveer armas para enfrentar la mentira, armas para enfrentar la drogadicción, armas para enfrentar los problemas matrimoniales, armas para poder enfrentar el problema del divorcio, armas para poder enfrentarse en las situaciones laborales. La palabra de Dios dice que Él bendice la obra de nuestras manos, que todo lo que haga en la obra de nuestras manos prosperará. Así que en Dios estamos bien dotados, en Dios estamos bien protegidos, en Dios estamos bien guardados. Solamente una cosa, que si nosotros nos empezamos a apartar de Él, entonces vendrán los primeros pecados que son mentiras. Y después de ahí, para adelante, pecado tras pecado, añadiendo pecado tras pecado. No es bueno poner como puso David, cuando puso estas palabras y tuvo temor en su corazón. Nosotros, a pesar de que estemos ahí, como David aquí lo hizo una cosa increíble, reconcilió su corazón con el corazón de Dios. Y una vez más se fortaleció. Y una vez más volvió a salir adelante. Una vez más tuvo victorias, pero quien peleaba por él era el Señor. Así que en esta noche, ¿cómo podemos tú y yo aplicar este mensaje? ¿Sabes qué?
Siempre refugiémonos en la presencia de Dios. Siempre guardémonos en la presencia de Dios. David lo decía, tu presencia es mi escondedero. Tu presencia, tú me guardarás en lo íntimo de tu tabernáculo. Tú me guardarás en la parte más secreta. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque tu palabra no vuelve a ti vacía como lo orábamos al principio. Hoy tu palabra, Señor, me hace ver que si he mentido, que si he engañado, que si he hecho o cometido pecados, es porque me he separado de ti. Pero en esta noche, así como David se reconcilió contigo y se volvió a ti, yo me vuelvo a ti. Como dice tu palabra en Proverbios, vuélvete a mí, vuélvete a mi reprensión y derramaré de tu Santo Espíritu. Y yo creo que en esta noche tú derramarás de tu Santo Espíritu y tu unción será fresca y nueva en esta noche, que cambiará mi vida y que cambiará mi corazón. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, pues buenas noches. Yo espero que la palabra te haya ayudado, que te haya bendecido.